Ahí. ¿Se ve bien ahí? Sí, ¿Sí? profe. Sí, Sí. Bueno, profe. entonces vamos a empezar con la segunda parte de lo que es eh, virus. Nosotros vimos virus hasta la estructura, o sea, la parte estructural de VIH, ¿verdad? O sea, como un ejemplo, ¿sí? ¿Está bien eso? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con lo que eh, sería los demás, o sea, la última parte del capítulo 1 que sigue siendo virus y eh, viendo viroides y priones. Y por último, vamos a ver como un repaso de todos los temas que ya vimos en este capítulo 1. Entonces, ¿se ve bien ahí, verdad? Sí, profe. Bueno, entonces continuando lo que ya estábamos viendo, tenemos que poner como una observación que todo virus tiene cápside, ¿sí? Y tiene material genético. ¿Está bien? Pero no todos esos virus van a tener envoltura membranosa o enzimas propias del virus. Hay algunos virus que no tienen enzimas propias, sino que usan enzimas de la célula a la que infectan. ¿Ok? Bueno, en el caso del VIH, el VIH tiene dos moléculas de RNA. Acordémonos que el VIH, voy a poner en silencio esto, el VIH tiene RNA, pero a partir de una enzima que se llama transcriptasa inversa, pasa las moléculas de RNA a DNA. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Bueno, luego vimos otra proteína que se llamaba proteína GP120, y esta proteína GP120 se llama así porque es una glicoproteína de 120 kilodalton. Dalton o kilodalton era una unidad de medida que servía para masa o para longitud. A ver, Para masa. para masa, muy bien, muy bien. Entonces, esa cápside del virus puede tener tres formas posibles. La primera es una forma cilíndrica, ¿ok? Y esta forma cilíndrica nosotros vamos a ver en el virus del mosaico de tabaco, que se abrevia como TMB, ¿ok? La cápside también puede ser icosaédrica, ¿sí? Y este ejemplo vemos en los adenovirus, ¿sí? Adenovirus. O puede ser una cápside compleja, ¿sí? Como un bacteriófago T4, ¿ok? Estos bacteriófagos atacan a bacterias, ¿ok? Por eso se llama bacteriófago, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces decimos que los virus se consideran parásitos obligados, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije yo que no eran seres vivos los virus? ¿Por qué? Porque no tenían una maquinaria propia para poder tener una descendencia y necesitaban sí o sí infectar una célula o una bacteria para poder así reproducirse. ¿Está bien? Entonces, los virus, ¿verdad? Fuera de la célula en donde están infectados, fuera de la célula hospedadora, son inertes. ¿Qué significa que son inertes? O sea, no corremos peligro nosotros de infectarnos o de que el virus infecte a cualquier ser vivo o cualquier bacteria. Y recibe el nombre de virión, ¿ok? Cuando el virus está inerte, es decir, está inmaduro, tiene el nombre de virión. Los virus no tienen capacidad de locomoción, ¿verdad? Eso quiere decir que sí o sí
tiene que pasar de una célula a otra o de un organismo infectado a otro a través de secreciones o a través de células. Ustedes saben que, por ejemplo, las gotículas de la región respiratoria transmiten los virus, y de hecho, por eso luego tuvimos una pandemia por el coronavirus, ¿verdad? O también otros virus se encuentran en superficies, ¿sí? En superficie, no sé, una mesa o algo así, ¿está? Pueden infectar los virus a animales, pueden infectar a plantas, a bacterias, a protozoarios, arqueas e incluso a otros virus. Y acá quiero que anoten, el virus que ataca a otro virus se le conoce como virus satélite, ¿ok? Virus que ataca a otro virus es un virus satélite. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno. Entonces, en cuanto a la estructura de los virus son semejantes estructuralmente entre todos. Eso quiere decir que todos tienen que tener ciertas cosas, como por ejemplo material genético y cápside. Entonces, la cubierta que tienen, ¿sí?, puede ser proteica o puede ser lipídica y proteica, ¿ok? Y el material genético puede ser DNA o puede ser RNA, ¿verdad? Entonces, el libro les menciona a ustedes algunos orígenes de los virus, ¿verdad? Entonces, en realidad no se conoce a ciencia cierta el origen evolutivo de los virus, pero hay tres hipótesis que intentan explicar. La primera se conoce como hipótesis reduccionista. En esta hipótesis reduccionista mencionan que los virus derivan de células parasitarias que por ser parasitarias, es decir, que necesiten de otra célula o un huésped para progresar, pierden la mayor parte de su capacidad autonómica. O sea, capacidad autonómica significa que por él mismo pueda conseguir energía, que por él mismo pueda desarrollar mecanismos biosintéticos. ¿Sí? La segunda es la hipótesis de escape. En esta hipótesis de escape menciona que en los procesos de mitosis y meiosis, es decir, en los procesos de división celular y de división de las cromátides, o sea, de los cromosomas, para pasar de una célula haploide a diploide, se desprenden, ¿sí? Se desprenden segmentos génicos. Eso significa que se desprende parte de la información genética y esa información genética se pierde. Y se supone que así se forman los virus, ¿verdad? Y una hipótesis virocéntrica. Esta hipótesis virocéntrica lo que establece es que los virus evolucionaron a partir de las células e incluso antes de que pudiera aparecer la primera célula. Y ustedes saben que la primera célula se le llama LUCA, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Bueno, ahora, ¿qué es LUCA? LUCA es, bueno, en inglés está acá, obviamente, ¿verdad? Tienen que aprender inglés si pueden. Pero significa último ancestro común universal, ¿ok? Entonces, LUCA fue la primera célula que se formó como unidad funcional capaz de diferenciarse a las diferentes células que conocemos, es decir, el último origen o punto en común que tenemos todos. Corresponde a un ancestro común de los seres vivos y se piensa que se desarrolló en el fondo del mar como una célula hipermófila quimiosintética. O sea, la mayoría de las cosas lo dicen que desde el inicio de la evolución se ocurrió en el fondo del mar y demás. Em, bueno, otros dicen que era una bacteria gram positiva y también como un progeonte, o sea, un, un ser vivo capaz de diferenciarse a cualquier otro reino. Pero estas hipótesis obviamente no se pudieron comprobar, ¿verdad? Pero tienen que saber que Luca significa último ancestro común universal y a partir de él
se diferenciaron todas las células. Bueno, el descubrimiento de los virus empezó con Dmitry Ivanovsky, que es este señor barbita que está acá. Dmitry Ivanovsky era un biólogo ruso, ¿sí? Que en el año 1892 lo que hizo fue filtrar la savia de la planta enferma de tabaco, y lo que hizo fue filtrar en orden decreciente de tamaño. Eso significa que iba colando con un colador cada vez más pequeño o sea, con agujeros más pequeños, ¿sí? Entonces así pudo él determinar que existían agentes infecciosos que eran más pequeñas que las bacterias, porque las bacterias ya se conocían en ese tiempo. Entonces, él fue el que acuñó el término virus, ¿sí? Se dio cuenta que habían agentes infecciosos más pequeños que las bacterias que estaban atacando la planta de tabaco enferma y acuñó el término virus, ¿sí? Entonces vio ahí la planta enferma y fue lo que encontró fue un virus, o sea, él le llamó virus. Pero en realidad Dmitry Ivanovsky no pudo observar este virus. El que observó el virus fue Stanley. Stanley era un bioquímico estadounidense que en el año 1935 cristalizó al virus causante de la enfermedad de la planta de tabaco. Como él cristalizó y sí pudo ver en un microscopio, le llamó virus del mosaico del tabaco por su peculiaridad, forma y la organización que tenía. Pero erróneamente él pensó que este virus era en realidad una proteína. Entonces lo que vio en la cristalización fue esto. ¿Ven que parece un mosaico porque están toditos al lado uno de otro? Bueno, por eso le puso virus del mosaico del tabaco. ¿Hasta acá todo bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, yo les comento todo esto porque la persona que hace el examen de ingreso de ustedes es el profesor doctor Christian Noldin. Y a él le encanta divagarse y él siempre, siempre pregunta algo sobre... No, no hay que pregunte directamente, pero te hace la referencia. ¿Verdad? Entonces sí, tenés que saber sí o sí algo de lo que está acá, porque si no, no vas a entender qué es lo que te está preguntando él. ¿Sí? Entonces, de forma general, nosotros vamos a clasificar a estos virus dependiendo de su material genético. Y dijimos que dependiendo de eso podemos clasificarlos como virus DNA o virus RNA. ¿Está? Entonces, lo primero que vamos a ver son los virus RNA y es lo principal que tienen que saber. Lo que tienen que saber siempre van a ser virus RNA, porque virus DNA no se pregunta tanto. ¿Está? Entonces, lo primero es el virus del mosaico de tabaco que recién vimos ahora. Nosotros sabemos que el virus del mosaico de tabaco presenta un tropismo hacia la célula vegetal. ¿Y qué significa tropismo? Tropismo significa una afinidad o especificidad hacia cierto tejido. Eso significa tropismo. O sea, un ejemplo hacia cierto tejido, hacia cierta célula. Un ejemplo de tropismo es el VIH. El VIH tiene tropismo hacia las células de la inmunidad, o sea, hacia los linfocitos T y hacia células presentadoras de antígenos. Y el virus del mosaico del tabaco, como infecta una planta, presenta tropismo hacia la célula vegetal. El virus del mosaico del tabaco presenta RNA helicoidal simple como material genético. Tiene una cubierta proteica como cápside y está formada por unidades que se le llamamos nosotros capsómeros. Bueno, ¿alguien tiene prendido su micrófono que apague nomás? ¿Sí? Bueno, entonces nosotros vemos, esto es el virus del mosaico de tabaco como estructura y esto tienen que dibujar, ustedes van a tener el video y tienen que dibujar y tienen que saber cuánto mide en largor y cuánto mide en grosor, ¿sí?
tiene 300 nanómetros de longitud y 18 nanómetros de ancho. ¿Está? Bueno, estos son los capsómeros, ¿sí? Que forman la cápside, estas cosas celestes o azules que están acá. Y esto rojito, ¿sí? Que está enrollado acá, es el RNA del virus. ¿Hasta acá todo bien? Sí, profe. Bueno, anoten también en esta parte que el RNA del virus del mosaico de tabaco tiene 6.600 nucleótidos y la cápside de este virus tiene 2.130 capsómeros. ¿Ok? Bueno, luego vamos a ver el virus de la influenza, que se supone que todos conocemos, ¿verdad? Que en invierno siempre nos dicen, va, hay que vacunarse contra la influenza, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, el virus de la influenza tiene capacidad de infectar a animales y a humanos. Este virus tiene una doble cubierta, importante que sepan, doble cubierta, una proteica y una lipídica, ¿sí? Como material genético presenta 8 cadenas de RNA y esas 8 cadenas de RNA codifican 11 tipos diferentes de proteínas, ¿está? Todo lo que está en negrita es porque sí o sí tienen que saber, ¿sí? Entonces, esta es la estructura del virus influenza, de las cuales tienen que saber dos proteínas, solamente dos, que tienen que saber que están y forman parte estructural de este virus, que es esto que está en un óvalo rojo, Na, que sería neuraminidasa, ¿sí? Neuraminidasa, y esto que es Ha, que se llama hemaglutinina, ¿sí? Entonces, hay dos proteínas que tienen que saber sí o sí que forman parte estructural del virus influenza, que son la neuraminidasa y la hemaglutinina. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Luego, una cepa especial, ¿verdad? De el virus influenza causó en el año 1918 lo que se llamó gripe española, ¿sí? Que era una pandemia. Esta pandemia, que fue la gripe española, redujo la esperanza de vida de los Estados Unidos, ¿verdad? Acá me falta, acá mismo me falta un puntito para que esté bien escrito. Y el virus fue llamado como cepa 1918. Entonces, fue... Luego, también encontré, esto fue, este, es un documento de la Dirección General de Planificación y Evaluación del Ministerio de Salud. Esto fue del año 2020. Se nota luego porque acá está el logo de Marito, ¿verdad? Eh, en donde en el año 2020 hicieron como un manual de la gripe española explicando ahora y otro tipo de virus de influenza que están presentes en el Paraguay. Les recomiendo que lean si pueden, no hace falta. Yo le puse como una curiosidad nomás. ¿Sí? Bueno, pero sí es importante que sepan que una cepa especial del virus influenza fue la que causó una pandemia en el año 1918 y eso se conoce como cepa 1918. ¿Está? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Luego tenemos el virus de la rabia. El virus de la rabia, ¿verdad? Eh, la verdad que uno de los virus más mortales, ¿sí? Es una causante de una zoonosis en humanos. ¿Qué significa zoonosis? Zoonosis es una enfermedad transmitida por animales, ¿sí? A una enfermedad transmitida por animales se conoce como zoonosis, ¿ok? Todo esto vayan anotando, ¿sí? El virus tiene un tropismo. ¿Qué dijimos que era tropismo? A ver, ¿qué era tropismo? Afinidad hacia cierta célula o tejido.
Muy bien, muy bien. Vos sos Jennifer, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Y si dice que tiene un tropismo neuronal, es decir, que tiene tropismo hacia los nervios o el tejido nervioso, ¿sí? Entonces, este virus, cuando te muerde el animal infectado, viaja, si por ejemplo te muerde en la pierna, viaja por los nervios de la pierna hasta llegar al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central, ustedes saben que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Entonces, en ese caso, si te muerde, un ejemplo, si te muerde en la pierna, el perro, o sea, en nuestro país lo más común es que tenga el perro, ¿verdad? Era lo más común, ¿verdad? Eh, entonces va a viajar por los nervios de la pierna, ¿sí? Luego por los nervios del muslo hasta llegar a la médula dentro de la columna vertebral. Y sigue los nervios periféricos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el perro no te mordió en la pierna, sino que te mordió en el brazo? ¿Qué piensan ustedes que va a ser más, eh, a ver, complicado? ¿O qué va a complicar más la enfermedad? ¿Que te muerda en el brazo o que te muerda en la pierna? ¿Cuál es la diferencia en ese caso? ¿Mm? O si te muerde en la cara, por ejemplo. ¿Cuál va a ser más peligroso? A ver, digan lo que piensan. Si no, voy a preguntar de a uno. A ver, Pablo, decime, ¿qué te parece a vos que va a ser más complicado? ¿Que te muerda en la pierna, que te muerda en el brazo, que te muerda en la cara? Que te muerda en la cara. Muy bien, ¿por qué? Mm, Porque no está sé, más profe. cerca del cerebro, ¿verdad? O Sí, sea, si te muerde en la cara el perro y te transmite el virus, al virus le va a costar menos tiempo llegar al encéfalo, ¿verdad? ¿Sí o no? sí, profe. Sí, profe. Exacto. Entonces, como el virus tiene que viajar por los nervios periféricos, dependiendo de la localización de la mordedura del animal infectado, va a depender la gravedad de la enfermedad. Porque si el perro te muerde en la pierna, tenés más tiempo para ir a colocarte una antirrábica, a diferencia que si te muerde en la cara, porque va a llegar mucho más rápido, ¿sí? Al encéfalo. Entonces, acuérdense, el virus de la rabia es un virus RNA que tiene un tropismo neuronal, sigue los nervios periféricos, pero la gravedad de esto depende de dónde te muerda, ¿sí? Por suerte, este virus de la rabia se erradicó en Paraguay en el año 2004, ¿sí? Desde el año 2004, Paraguay ya no presenta personas infectadas por virus de la rabia en humanos, ¿verdad? No sé en animales porque no soy veterinario ni tampoco tengo ese dato, pero en humanos eh, se radicó en el año 2004. ¿A partir de qué? A partir de la implementación de la vacuna antirrábica, ¿sí? Este virus sigue estando presente en el mundo en países como India, ¿verdad? Que culturalmente, o sea, no, nadie critica ninguna cultura, pero culturalmente sabemos que ellos tienen un estilo de comida un poco sucio y conviven con muchos animales, conviven con, bueno, quién sabe cuántos animales, ¿verdad? Pero en India hay mucha cantidad de pacientes infectados con el virus de la rabia. Y les recomiendo que busquen en YouTube algunos videos para que vean que en realidad es un virus que si está infectando al sistema nervioso, como justo luego afecta al sistema nervioso, la mortalidad es bastante alta. O sea, en aproximadamente 10 días o menos, el paciente muere, ¿sí? Eh, el virus está presente en la saliva de animales enfermos, ¿verdad? En nuestro caso, ¿verdad? Creo que en toda Latinoamérica, lo más común es que esté infectado el perro. Pero ¿qué otros animales también puede tener rabia?
el murciélago, ¿sí? Y en países donde es normal otro tipo de animales, por ejemplo, el zorro puede tener, o el mapache. De hecho, hay un video en YouTube sobre una persona, un señor ruso, a quien le había mordido un mapache cuando le trató de alimentar y luego falleció a causa de que el mapache tenía rabia. ¿Ok? Bueno, estructuralmente nosotros vemos esto es el virus de la rabia. El virus de la rabia entra en una familia, anoten esto, el virus de la rabia entra en una familia que se conoce como lisavirus, ¿sí? Lisavirus, ¿ok? Dentro de esto ustedes tienen que saber que el virus de la rabia tiene un ARN súper envuelto, ¿sí? Es grandote el ARN y está súper envuelto en forma de cadena. Tiene glicoproteínas y nucleoproteínas y eso. Así se ve en el microscopio el virus de la rabia, ¿sí? De esta forma. De hecho, se le conoce como lisavirus porque en la mitología griega, bueno, no le voy a comentar eso porque si no me voy a extender mucho, pero busquen ustedes por qué está dentro del grupo que se llama lisavirus, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá se entendió? Sí, ¿Sí? profe. Bueno. Luego tenemos el VIH que nosotros ya conocemos, ¿sí? Ya vimos en la clase pasada. El VIH forma parte de los retrovirus, ¿sí? Retrovirus, todos los virus que tienen la enzima transcriptasa inversa forman parte de la familia retrovirus. Esta transcriptasa inversa es una enzima que genera DNA a partir de RNA, ¿sí? Y el blanco principal del VIH son las células T o linfocitos TCD4, que forman parte del sistema inmune. Entonces, como afectan justamente al linfocitos TCD4, lo que hace es disminuir la defensa de la persona infectada, es decir, la capacidad de afrontar infecciones. Entonces, la persona que tiene VIH es muy susceptible a padecer infecciones oportunistas, ya sean bacterianas o virósicas. Esta vez la eh, estructura del virus VIH, vemos que tiene envoltura, la cápside, las dos enzimas que dijimos que una era la transcriptasa inversa y la otra era la integrasa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para poder integrar el ARN, perdón, el ADN que va a integrar con el ADN de la célula del linfocito T. Yo le pongo linfocito TCD4 porque es lo más común, ¿sí? Pero no solamente en los linfocitos TCD4, pero es lo que se ve en el laboratorio y en la práctica clínica es el linfocito TCD4. Hay una disminución. Generalmente se menciona que menor a 200 células, es decir, a 200 linfocitos TCD4 por microlitro de sangre representa una infección, ¿sí? O un síndrome que se conoce como SIDA, ¿verdad? O sea, el sistema inmune está súper comprometido ya. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Vale. Y en cuanto a virus DNA, tienen que saber solamente dos ejemplos. Toda la familia de los herpes virus y adenovirus. Solamente esos dos ejemplos tienen que saber sobre DNA. Ahora sí, ¿cuáles son los que forman parte de la familia herpes virus? Traten de anotar si pueden. El herpes virus simple tipo 1, que es generalmente el que causa esto, que son las aftas, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como fuego, ¿sí? Generalmente es producida por herpes virus. De hecho, todos, ¿verdad? El 99% de la población tuvo herpes virus en su niñez, que es el herpes virus simple tipo 1, es el que causa esto. Y luego está el herpes virus simple tipo 2, que generalmente no afecta a la región bucal, sino que afecta a la región perineal y genital, ¿sí? Luego está el herpes virus tipo 3,
que se conoce también como varicela zoster, ¿sí? Generalmente ese virus, ¿verdad? El herpes virus, también sigue a los patrones de nervios periféricos. Eso es importante que sepan. El herpes virus tipo 3 o varicela zoster sigue a los nervios periféricos, generalmente a los nervios periféricos de la columna vertebral, o sea, serían ya los nervios eh, espinales, ¿sí? Por eso es que una afectación clínica característica que se ve en el herpes zóster es lo que se conoce comúnmente como fuego de San Antonio, ¿sí? Que generalmente la gente dice que si se une ese fuego de San Antonio te vas a morir, no sé qué, porque se da toda la vuelta, pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque el herpes virus sigue al nervio, ¿sí? Entonces generalmente hace una hemisección. No es que se da toda la vuelta y se va a unir y si te unís te morís, no. Tampoco pasaría luego eso, tampoco, ¿verdad? Bueno, herpes virus tipo 3S es. El herpes virus tipo 4 es el virus de Epstein-Barr, que se conoce también como virus del beso, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí por suerte no me pasó, ¿verdad? Pero cuando una persona tiene herpes virus tipo 4 o virus de Epstein-Barr, se transmite por el beso porque ese virus, el herpes virus tipo 4, se encuentra en las mucosas de la boca. Específicamente se encuentran en las glándulas que producen saliva. Entonces, como nosotros tenemos glándulas que producen saliva debajo de la lengua, en la parótida y submaxilar. Entonces, generalmente por eso se transmite mucho, porque tiene un inóculo muy grande en la saliva. Entonces, al contacto con el beso se transmite a la otra persona. Por eso se le conoce como el virus del beso también. ¿Ah? Entonces, herpes virus tipo 4. Luego está el herpes virus tipo 5, ¿sí? Que se conoce también como citomegalovirus. Este herpes virus tipo 5 se llama así porque agranda la célula, por eso citomegalo, ¿sí? O sea, lo que hace es agrandar la célula y al agrandar la célula hace que la célula explote, o sea, se muera, ¿verdad? Y generalmente es producida en recién nacidos. Por eso una de las cosas, uno de los perfiles que se le tiene que pedir al recién nacido se llama perfil Torch, ¿sí? Eh, y dentro de ese perfil Torch se evalúa si el recién nacido tiene o no tiene citomegalovirus, ¿verdad? Y la madre tiene que hacerse obviamente sus controles para poder saber si la madre tiene o no ese virus presente. Entonces ese es el herpes virus tipo 5 o citomegalovirus. Luego están el herpes virus tipo 6 y 7 que presentan afecciones comunes, normales de infecciones, ¿verdad? Oportunistas. Y el herpes virus tipo 8, ¿verdad? Que se conoce como sarcoma de Kaposi. El herpes virus tipo 8 lo que hace es presentar una afección, ¿verdad? En la piel muy desagradable que se conoce como sarcoma de Kaposi, por eso se le puso ese nombre. ¿Está? Y adenovirus, bueno, los adenovirus ya no hay nada especial que decir sobre ellos. ¿Hasta acá se entendió todo lo que dije? Sí, profe. Bueno, entonces cuando vean el video, por favor anoten todo eso si es que ya anotaron todo ahora. No quiero que sepan las afecciones que bueno, esta presente recién nacido, pero sí quiero que sepan cuál es cuál. O sea, el virus tipo 5 es citomegalovirus. El virus tipo 4 es virus de Epstein-Barr. Así. Bueno, y los tipos de infección que tienen los virus son dos. Ese ya vimos nosotros en el precursillo. El primero es el ciclo lítico, ¿verdad? En donde el virus secuestra toda la maquinaria biosintética de la célula a tal punto de que la célula no puede mantener sus requerimientos energéticos, ¿sí?
Entonces muere de esa forma. Y al morirse se liberan nuevos viriones, ¿sí? Que serían, ¿se acuerdan que yo le dije? Los viriones son como los hijitos de los virus, ¿sí? Luego está el ciclo lisogénico. El ciclo lisogénico es el ciclo en donde el virus integra su material al cromosoma de la célula huésped. O sea, el ejemplo de esto, ¿qué virus sería? Díganme un poco. El que integra su material genético en la célula huésped. ¿Qué ejemplo vimos en la clase pasada? Y en esta clase también. Escherichia coli, profe. No, 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 no. Y virus que integra su material genético al cromosoma de la célula huésped. ¿Cuál es? ¿Cómo dijimos que se llamaba? A ver, la gripe me dicen. No, VIH, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el VIH lo que hacía era infectar a la célula e integrar su DNA dentro de la célula, o sea, en el núcleo, integraba su DNA y de ahí se reproducía? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y como observación, el material genético viral, ¿verdad?, introducido en el genoma se pasa a llamar provirus, ¿sí? Cuando está el material genético en el ADN del núcleo de la célula infectada, eso se le llama provirus. Y este provirus no tiene capacidad de infección, ¿sí? Bueno, entonces, estos virus pueden entrar a su huésped o penetrar en el huésped mediante tres mecanismos. El primer mecanismo es la inyección, en donde los virus sin envoltura, ojo, esto tienen que resaltar, los virus sin envoltura proteica membranosa generalmente inyectan su material genético al huésped. Y el ejemplo es el bacteriófago T4, ¿sí? Este bacteriófago T4 se ancla a través de estos piecitos que se llaman pili, ¿sí? O pilo, también se le llama. Y lo que hacen es introducir, ¿sí? Como tiene su cápside, o sea, el cápside del bacteriófago es esto y esto que está acá como un tronquito. Inyecta su cápside dentro de la célula y ahí saca su material genético. ¿Ok? Entonces, uno de los ejemplos es la inyección, ¿sí? Donde tenemos el bacteriófago T4. El segundo es la fusión, ¿sí? En donde los virus con envoltura, ojo, acá ya con envoltura, se unen a los receptores que están en la membrana plasmática e inducen la fusión de ambas, ¿sí? O sea, en este caso no es que inyectan, sino que fusionan la membrana del virus con la membrana plasmática de la célula. Fusionan, ¿sí? Y entonces así introducen el material genético dentro de la célula y el ejemplo acá es el VIH. Acá está. Entonces el VIH viene y fusiona su membrana con la membrana plasmática de la célula y así libera dentro de la célula su cápside con las enzimas que tiene. Las enzimas que tiene, ¿cuáles eran las enzimas que estaban presentes en el VIH? A ver, les escucho. ¿Cómo es tu pregunta, profe? ¿Cuáles son las enzimas propias del VIH? Abran pues su cuaderno y miren si tienen todo en su cuaderno.
enzima integrasa, profe, y después enzima transcriptosa. Muy bien. Transcriptasa inversa. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, entonces, o sea, ustedes saben dos, transcriptasa inversa y integrasa. Esas son las dos enzimas que ya conocen y hay una otra, o sea, que se llama proteasa, pero eso no hace falta que sepan. ¿Sí? Bueno, ejemplo de fusión, entonces VIH lo que pasa es que la membrana plasmática del virus se fusiona con la membrana de la célula. Y luego existen otros ejemplos, ¿verdad? Que se llama endocitosis, ¿sí? En donde el virus completo es introducido con parte de la membrana plasmática del huésped. Ojo, acá habla de membrana plasmática del huésped. No nos está hablando acá de que el virus fusiona su membrana. No, el virus ingresa por completo, pero con parte de la membrana plasmática del huésped. Y el ejemplo es el coronavirus, ¿sí? Entonces vemos acá que el coronavirus vino, entró, formó una vacuola, se endocitó y trajo consigo una parte de la membrana plasmática de la célula a la que infectó. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bueno, esas son las tres formas en cómo entran los virus a la célula. Ahora vamos a ver las tres formas en cómo salen los virus de esa célula. La primera es la lisis, ¿sí? Ustedes saben que la lisis significa que la célula se rompe, en donde la célula estalla, ¿sí? Liberando los viriones sin envoltura, ¿sí? Y el ejemplo acá nuevamente bacteriófago. Le puse los mismos ejemplos para que se acuerden, ¿sí? La gemación, en donde los viriones brotan de la membrana plasmática llevándose parte de ella como envoltura, ¿sí? Y la exocitosis, en donde los viriones se ensamblan dentro de las membranas, ¿sí? Y se descargan nomás al medio extracelular. No es que llevan consigo las membranas plasmáticas. Entonces acá vamos a ver algunos ejemplos. Esto es la lisis, en donde hubo primero la penetración del bacteriófago a la bacteria, ¿sí? La fijación, penetración, el ADN vírico se integró con el ADN bacteriano, se replicó, y así a partir del ribosoma se produjeron proteínas en donde se ensamblaron para formar nuevos virus, ¿sí? Y una vez que estos virus hay en cantidades excesivas, ¿verdad? em, se liberan por lisis, o sea, rompen la bacteria y salen. Este es un ejemplo en donde la forma en que entró se llama penetración y la forma en cómo salió se llama lisis. ¿Ok? El segundo ejemplo es la gemación. ¿Se acuerdan que el VIH ingresaba, ¿sí? Por fusión, ¿sí? El VIH ingresaba por fusión. La membrana del virus se fusionaba con la membrana de la célula. Y sale por gemación. Es decir, este virus se ensambla dentro de la célula, pero sale y lleva parte de la membrana plasmática de la célula consigo. ¿Está? Entonces, este ejemplo de gemación. Y por último, tenemos el ejemplo del coronavirus, en donde dijimos que ingresaba con parte de la membrana plasmática, pero para salir sale sin la membrana plasmática envolviendo, solamente el virus, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces los virus pueden cambiar sus ciclos de lisogénico, es decir, de una parte donde permanecen latentes, a líticos, ¿sí? Por causa, por ejemplo, de factores ambientales. ¿Qué sería un factor ambiental? Rayos ultravioleta, ¿sí? Ustedes saben que la exposición al sol excesiva lo que hace es dañar las células de la piel, porque la exposición a rayos UV
es un factor cancerígeno porque causa mutaciones en el ADN. ¿Sí? Entonces, como causa mutaciones en el ADN, eso es un factor oncogénico, o sea, que favorece la producción de formación de cáncer, ¿sí? Y ejemplos de bacterias donde cambian sus ciclos lisogénicos a líticos son los bacteriófagos T4 y el herpes virus tipo 3 o herpes zóster. Este herpes zóster permanece latente en los ganglios de la raíz dorsal de los nervios espinales. No importa si no entienden lo que le estoy diciendo sobre los nervios y eso, pero lo que quiero que sepan es que permanecen latentes en los ganglios de los nervios. ¿Sí? Ejemplo, ganglio de la raíz dorsal de los nervios espinales o ganglio de Gasser del nervio trigémino, que es el quinto par craneal. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, el VIH puede permanecer en estado lisogénico, ¿sí? ¿Se acuerdan que lisogénico significa que se permanece latente dentro, integrándose con el ADN de la célula infectada? ¿Sí? Puede estar así en un portador sano por años. Pero luego, por factores desconocidos, el VIH inicia su actividad lítica. O sea, no sabemos cuándo lo que el VIH dice, bueno, a partir de ahora ya voy a dejar de ser una infección nomás y voy a empezar a presentar los cuadros clínicos que se conoce como síndrome de inmunodeficiencia humana. ¿Está? ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, ahora vamos a ver viroides, ¿sí? Los viroides son los agentes infecciosos, bueno, que pueden atacar, generalmente atacan a plantas, ¿sí? Y son más simples que los virus porque solamente tienen material genético en forma de RNA, ¿ok? Entonces, los viroides solamente tienen material genético en forma de RNA. Y lo que se tienen que aprender en viroides es esta tablita que está acá. La enfermedad y el huésped. Ejemplo, viroide de la enfermedad fusiforme, el huésped es la papa, ¿sí? O sea, infecta la papa. Esta enfermedad que se llama Kadang-Kadang afecta a palmeras y cocoteros, ¿sí? La enfermedad que se llama cabeza de martillo afecta a la vid. Ustedes saben qué es la vid, ¿verdad? ¿Qué es la vid? A ver, ¿qué es vid? Una planta, Sí, pero yo quiero que me digan cuál es la característica de esa planta. Demasiado famoso eso. ¿Cuál es el fruto de la vid? La no vid, sé, vino. La uva. la uva, muy bien, la uva, ¿sí? Vid es el nombre de la planta cuya fruta es la uva, ¿ok? No es la planta de uva, no, la planta se llama vid, la fruta se llama uva, ¿está? Alguien me dijo vino, bueno, el vino en realidad es ya parte de la fermentación de la uva, ¿verdad? No, no es algo que sale de una planta. Bueno, y por último, viroide del crisantemo. El crisantemo es una planta, una flor lindísima, ¿sí? Entonces, si ven, la mayoría son del reino vegetal, ¿sí? Viroide generalmente ataca el reino vegetal, solamente tiene material genético en forma de RNA y tienen que saber estos ejemplos. Enfermedad fusiforme en la papa, cadán, palmeras y cocoteros, cabeza de martillo, vid y viroide del crisantemo al crisantemo, ¿verdad? Y luego tenemos los priones, ¿sí? Los priones son los agentes infecciosos más simples de todos y su estructura consiste solamente en una pequeña proteína, ¿sí? Entonces, no tiene material genético, ¿sí? Los priones no tienen material genético, solamente una pequeña proteína. Y generalmente los priones
atacan al cerebro de los mamíferos y causan encefalopatías espongiformes. O sea, lo que hacen es que las estructuras que están en el encéfalo, que son el tronco, el cerebelo y el cerebro, tengan una forma de esponja, es decir, forma agujeritos en eh, en el encéfalo, ¿verdad? Y eso es 100% letal, o sea, te morís sí o sí, significa eso. ¿Está? Ahora pregunto yo, los priones atacan al cerebro. ¿Qué otro ejemplo vimos hoy de un microorganismo que ataca al cerebro? ¿Cuál era? La rabia, profe. Muy bien, el virus de la rabia, que generalmente sigue a los nervios periféricos hasta llegar al cerebro, ¿sí? Muy bien, muy bien. Y acá tienen que saber este cuadrito, que son solamente 3, ¿verdad? Entonces acá tenemos el prión de la enfermedad de las vacas locas, ¿sí? Que afecta a las vacas, ¿sí? Prión de la tembladera, se le llama así porque tiemblan mucho las ovejas, ¿verdad? Que son infectadas por los priones. Y lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Desde el punto de vista médico, que es el prión de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que afecta ya a los humanos, ¿sí? Bueno, hasta acá se entendió. Con esto terminamos el capítulo 1. ¿Alguna pregunta que tengan? No, profe. ¿Entendieron todo? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, están 9 personas ahora. Y está grabado, o sea, se va a ver cuando ustedes salen de la reunión. Pero ahora vamos a tener una retroalimentación. O sea, vamos a ver algunas preguntas de eh, de todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? Y voy a ir preguntando de a uno. Eso no es para que ustedes se pongan nerviosos ni nada. Es para saber y para repasar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a ver acá. La primera pregunta. ¿Qué me va a ayudar en esta pregunta? La alumna Ámbar Romero. Bueno, Ámbar Romero. Esta pregunta dice, acerca del proceso de conjugación de los organismos procariotas. Entonces tenemos que elegir una de acá. Ámbar Romero, ¿a vos cuál te parece que podría ser acá correcta? La opción A dice, la conjugación representa el mecanismo de reproducción sexual verdadera de los procariotas. La opción B dice, la célula receptora recibe casi siempre un cromosoma completo de la célula donadora. La opción C dice, la célula receptora recibe plásmidos en forma permanente. ¿Sí? La opción D dice, las bacterias en conjugación se hallan unidas por una estructura conocida como pilo F. Y la opción E dice, la célula receptora es la que forma el pilo. ¿Sí? Bueno, ¿cuál te parece a vos, Ámbar Romero, que es la respuesta correcta acá? Em, Creo que es la E, profe. La E, que dice, la célula receptora es la que forma el pilo. O sea, la que recibe el plásmido es la que forma el pilo. Bueno, ¿alguien opina diferente? ¿Alguien del grupo? ¿A alguien del grupo le parece que no es la E o que es otra respuesta? Profe, yo Ok. creo que es la D. ¿Vos No sé crees que es si. la D? Sí. ¿Alguien más?
Bueno, acá la respuesta correcta, vamos a ir viendo por qué es y por qué no es cuál y cuál, ¿verdad? La A nos dice a nosotros, representa el mecanismo de reproducción sexual verdadera de los procariotas. En realidad, el mecanismo de reproducción sexual de los procariotas, ¿verdad? No es solamente la conjugación, ¿sí? Los procariotas tienen otras formas de reproducción, ¿sí? Que generalmente se conocen eh, por formar esporas, ¿sí? ¿Está? Que es una especie de metamorfosis. Entonces no es solamente eso, entonces por eso la opción A no es correcta. La opción B dice, la célula receptora recibe casi siempre un cromosoma completo. No, no recibe un cromosoma completo, recibe el plásmido, ¿sí? Recibe el plásmido. La opción C dice, la célula receptora recibe plásmidos en forma permanente. No, no recibe en forma permanente, ¿sí? Solamente recibe en forma transitoria hasta que esa otra célula vuelva a transmitirle ese plásmido con información genética a otra bacteria. La opción D sí es correcta y dice que las bacterias en conjugación se hallan unidas por la estructura que se conoce como pilo F. Eso sí es correcto, es literal luego. Y la opción E dice que la célula receptora es la que forma. En realidad es la célula donadora la que forma, porque es la célula que da el plásmido, es la que forma el pilo F, no la célula receptora. Entonces acá es la opción D la correcta. ¿Acá se entendió? ¿Entendieron todos? Sí, profe. ¿Alguna duda que tengan? Bueno, ahora Gisela Vázquez. Gisela Vázquez. No, Gisela Vázquez no, porque ella creo que no se me hace conocido. A ver, alguien que hizo precursillo. Karen Vázquez. Vos hiciste precursillo, ¿ahora? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, Karen Vázquez. ¿Karen Vázquez? Bueno, pero no sé Sí. si estoy diciendo bien. Dice, sobre el descubrimiento de las células es correcto afirmar, ¿sí? Dice la opción A. Se lo acredita a Anton van Leeuwenhoek, un microscopista inglés. La opción B dice, el microscopio de una sola lente fue construido por Robert Hooke. La opción C dice, Schleiden y Schwamm propusieron que las células aparecían por generación espontánea. Opción D, los animalículos fueron descritos por Rudolf Virchow. Y opción E, Robert Hooke utilizó un trozo de corcho para hacer el descubrimiento. ¿Cuál te parece a vos, Karen Vázquez, que es la respuesta correcta acá? Yo leí el libro, profe, y creo que es la E. Muy bien, muy bien, muy bien, Karen. Me encanta que hayas leído el libro. Decime, Karen, ¿por qué la opción A no es correcta? Eso ya no sé, Anton, profe. no, ¿cómo es? Bueno, voy a explicar. Anton van Leeuwenhoek, en realidad, a él no se le acredita el descubrimiento de las células. A Robert Hooke es quien se le acredita el descubrimiento de las células. ¿Sí? Anton van Leeuwenhoek, a él no se le acredita. A Robert Hooke sí. ¿Ok? B dice, ¿el microscopio de una sola fuente fue construido por Robert Hooke? No. El microscopio de una sola fuente fue construido por Anton van Leeuwenhoek. Por eso era un microscopista él. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. ¿Qué les parece a ustedes que va a ser un microscopio de una sola lente? Una lupa, ¿verdad? Una lupa con una capacidad, ¿verdad?, de amplificación muy grande.
En realidad, Anton van Leeuwenhoek era un microscopista, o sea, le hacía espejos y demás. Y desarrolló una lupa, y con esa lupa él miró justamente, ¿qué fue lo que miró? Animalículos. Entonces acá dice, ¿los animalículos fueron descritos por Rudolf Virchow? No, fueron descritos por Anton van Leeuwenhoek. ¿Qué es lo que hizo Anton van Leeuwenhoek? Agarró un cepillo, se cepilló su diente, puso en una placa y miró lo que salió. Y obviamente encontró bacterias y le encontró a las bacterias moviéndose. Y a esas bacterias que se estaban moviendo a él le llamó animalículos. ¿Quién hizo eso? Anton van Leeuwenhoek, con una lupa. ¿Sí? Entonces por eso ya sabemos también que la opción D está mal. La opción C dice, Sladen y Schwann propusieron que las células aparecían por generación espontánea. En realidad el que propuso eso fue Rudolf Virchow. ¿Sí? Entonces este está mal también. Y la opción E es la correcta. En donde dice que Hooke utilizó un trozo de corcho para hacer el descubrimiento. Sí, él en realidad sacó el corcho del vino, ¿verdad? Partió de forma finita y miró en el microscopio y vio como celditas. ¿Por qué? Porque el trozo de corcho es una célula vegetal y la célula vegetal tiene celulosa. Entonces se quedó la celulosa formando la pared y formaba como unas celditas chiquititas. Y célula significa celda. Por eso Robert Hooke le llamó célula a esas celditas que miró. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Después, ahora me va a ayudar Verónica. A ver, Verónica. Dice este ejercicio, de las siguientes características acerca de las células, es correcto decir. La opción A dice, los procariotas son capaces de ingerir materiales por endocitosis y fagocitosis. La opción B dice, las células eucariotas y procariotas poseen rutas metabólicas compartidas. La opción C, las células procariotas presentan organelos especializados para la respiración aerobia. Y D, las cianobacterias contienen membranas plasmáticas complejas en las que se realizan fotosíntesis. Decime, Verónica, ¿cuál te parece a vos que es la respuesta correcta acá? Hola, Verónica. ¿Cuál te parece que es la respuesta correcta acá? Dale, tira cualquiera, porque peor es que no tires nada. Tira así que cualquiera. La B, La B, este, la B, ese. D. La D, este. Mm. ¿Sí? No te Sí, escucho, ¿sí? Bueno, sí. muy bien, Verónica. Acertaste una de las respuestas correctas. Espero que haya sido por conocimiento y no por suerte, ¿verdad? Entonces voy a explicar. Acá dice que los procariotas son capaces de ingerir materiales por endocitosis y fagocitosis. Eso solamente lo pueden hacer las células eucariotas, no las procariotas. ¿Sí? Entonces eso está mal. La B dice, las células eucariotas y procariotas poseen rutas metabólicas compartidas. Eso es correcto también. ¿Sí? La opción B en este caso es correcta. La opción C dice, las células procariotas, ¿sí? O sea, bacterias, presentan organelos especializados para la respiración aerobia. ¿Cuáles eran o cuál es el organelo especializado para la respiración aerobia? La mitocondria. Y o las células procariotas o bacterias no tienen mitocondrias. ¿Sí? Entonces la C está mal. Cuando nos dice organelo especializado para la respiración aerobia, nos está diciendo un organelo que utilice el oxígeno como respiración celular. Y de eso se encarga
la mitocondria, ¿ok? Y los procariotas no tienen mitocondrias. Y la opción D también está bien, ¿verdad? Que dice que las cianobacterias contienen membranas plasmáticas complejas en las que realizan fotosíntesis. De hecho, esto yo les expliqué en clase, que las cianobacterias hacen fotosíntesis y son las que tienen o le dan un color verde a los osos polares. ¿Sí? Eso dice en su libro. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bueno. Acá me va a ayudar Gisela Vázquez. Gisela Vázquez. Este ejercicio dice, es una característica común en procariotas y eucariotas. Dice, todos tienen pared celular, poseen organelos membranosos donde realizan fotosíntesis, utilizan el mismo código genético, pueden ser unicelulares o multicelulares, y el DNA se halla en un compartimiento independiente. ¿Cuál te parece a vos, Gisela, que es la respuesta correcta? La A. La A. Acá te dice, vamos a ver, Gisela, acá te dice común. ¿Cuál es una característica común? Es decir, tiene que estar en ambas presentes entre procariotas y eucariotas. Vos dijiste la A. ¿Seguís con esa respuesta? ¿Alguien del grupo que opine diferente? Eso está en su cuaderno. Yo en la clase les dicté las semejanzas y las diferencias entre procariotas. ¿Sí? La respuesta acá es C. Utilizan el mismo código genético. Eso está entre una semejanza que yo les cité en la clase. ¿Sí? ¿Todos poseen pared celular? No, no todos poseen pared celular. En realidad, pared celular solamente tienen las bacterias gram positivas y las células vegetales. ¿Sí? No, las células gram negativas no tienen pared celular y la célula eucariota tampoco tiene pared celular. Poseen, o sea, la célula eucariota animal, poseen organelos membranosos donde realizan fotosíntesis. Y en realidad, lo que tienen fotosíntesis son las plantas. ¿Sí? Luego dice el mismo código genético. Sí, eso está, eso yo les dije y eso está en el libro. La opción D dice, pueden ser uni y multicelulares. En realidad los procariotas, es decir, las bacterias, no pueden ser multicelulares porque son una sola célula. ¿Sí? Entonces la opción D por eso está mal. Y la opción E dice, el DNA se halla en un compartimiento independiente. En la eucariota sí, por eso se llama eucariota, núcleo definido. Pero en la procariota no, porque en la procariota el DNA se halla flotando en el citoplasma. ¿Entendiste, Gisela, de este ejercicio? Sí, profe. Muy bien. Pasamos a otro ejercicio. A ver, Carlos Ábalos. Carlos Ábalos, decime. Dice, de acuerdo con el concepto de las unidades, te tiene que tener un espacio acá. Bueno, después voy a cambiar. De la unidad de medida, un Dalton corresponde a, dice, 1/12 de la masa de un átomo de carbono igual, una masa igual a 10 gramos, una masa igual a un átomo de hidrógeno, o todas son correctas. ¿Cuál es la respuesta acá, según vos, Carlos Ábalos? Espera, voy a leer un rato mi cuaderno. Pero, bueno, Bueno, yo creo que es la respuesta A. la A. Bueno, Sí. ¿alguien del grupo que opine diferente? La C. La C. La C, Muy bien. profe. La C. ¿Y sabes por qué, Carlos, vos no sabés esa respuesta? ¿Por qué? Porque vos faltaste en las dos primeras clases.
Y en las dos primeras clases yo les dije a tus compañeros que un Dalton corresponde a una masa igual a un átomo de hidrógeno. ¿Está bien? Entonces, por favor, no faltes más, ¿sí? Sí, profe. Bueno, acá la respuesta es C, una masa igual a la de un átomo de hidrógeno. Sí, eso está en su cuaderno. Muy bien. Seguimos. Dice a ver, Pablo Velázquez. Pablo Velázquez. Dice, marcar la asociación correcta entre unidades de medida y su uso. Dice, kilodalton y nanómetro para medir macromoléculas. Kilodalton y angstrom para medir organelos. Angstrom y milímetro para medir organelos. Y Dalton y angstrom para medir células. ¿Cuál es la correcta acá para vos, Pablo Velázquez? La A, profe. Muy bien, Pablo. Muy bien. Acá la respuesta correcta es la A. Kilodalton para la masa y nanómetro para la longitud de las macromoléculas. Acá la opción B dice kilodalton y angstrom para medir organelos. En realidad los organelos se miden en micrómetros en longitud, no en angstrom. ¿Sí? Después dice angstrom y milímetro para medir organelos. No, no se mide ni en angstrom ni en milímetro. Y luego dice Dalton y angstrom para medir células. Las células solamente se miden en micrómetros y en femtolitros. Micrómetros en longitud y femtolitros en volumen. ¿Está? Bueno. Muy bien, Pablo. La opción A. Dice, a ver, Isabel. Solamente dice acá Isabel, no dice su apellido. Pero bueno. Isabel. Dice, de los organismos modelos, ¿cuántos pertenecen al reino animal? Isabel, para vos, ¿cuál es la respuesta acá? La B. La B, 2. ¿Alguien del grupo que opine diferente? ¿Alguien del grupo que opine diferente? ¿O todos piensan que es la B? No la sé, profe. 3. La C, 3. ¿Y me podés decir cuáles son? Está bien tu respuesta, son 3. ¿Cuáles son? Te ayudo. La primera es la mosca de la fruta, o melanogaster, ¿verdad? Drosophila melanogaster. Esa es la primera. La segunda, ¿cuál sería? No sé el nombre científico ahora, pero la rata, La rata, muy bien. Mus musculus se llama. sí. Después, la mosca de la fruta, otro Drosophila melanogaster. Y la última, o el último, el gusano, ¿verdad? El nemátodo, ¿sí? Que se llamaba Caenorhabditis elegans, ¿sí? Esos 3 son. Sí. Muy bien, Isabel. Acá la respuesta es 3, ¿sí? A ver, nuevamente, Karen Vázquez. Me vas a decir, dice, posee una masa de 18 Dalton y un diámetro de 4 angstrom. ¿A qué nos estamos refiriendo acá? Karen Vázquez, te escucho. En- a, ¿Cómo? o sea, sería la C, agua. Muy bien, muy bien. Eso yo dije en la clase, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Jennifer. Jenny Ángel dice acá, pero Jennifer creo que sos. Jennifer. Bueno. Dice, sobre la gravidosis italiana podemos afirmar excepto.
Es el único organismo modelo autótrofo. ¿Cuál te parece acá que es la respuesta, Jennifer? La A C ver, puede ser, Jennifer, profe. la C. ¿Alguien opina diferente acá? ¿Alguien que opine diferente? En realidad acá la respuesta es la D, porque te está preguntando el excepto. Arabidopsis thaliana era un organismo modelo que era Ah, sí, un profe. yuyo. Sí. Arabidopsis Entendí thaliana, mal la pregunta. bueno. Porque en realidad acá la A es correcta, dice, es el único modelo autótrof, sí. Posee pared celular, sí. Tiene vacuolas, cloroplasto y plasmodesmo, sí. ¿Hace conjugación? No, no hace conjugación porque la conjugación es propia de las bacterias. Y no posee glucocáliz y bueno, es una característica de la célula vegetal. ¿Sí? Que la respuesta es la D. ¿Ok? Muy bien. A ver, Verónica, ¿cuál te parece que es la respuesta correcta en este ejercicio? Te está preguntando literalmente cuál de estos no tiene vida. A ver, Verónica. La B. Este, D. este. Sí. Sí, muy bien, Verónica. En realidad es el organelo el que no tiene vida. El organelo, cuando decimos organelo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a las estructuras membranosas presentes dentro de la célula. Y si nosotros decimos que la célula es la única o la primera unidad funcional minúscula, o sea, la unidad funcional más pequeña que existe, que tiene vida, ¿verdad? El tejido está compuesto de células, el órgano está compuesto de células, el sistema está compuesto de células, entonces todo esto tiene vida excepto el organelo, ¿sí? Muy bien. A ver. Dice, la estructura denominada pilo F participa en uno de los siguientes procesos. Seleccione la correcta. ¿Cuál es la correcta acá? Cualquiera me puede responder. La E, profe. La E. ¿Quién dijo eso? Decime tu nombre. Jenny, profe. Jenny, ¿a vos te parece que pilo F participa en fecundación o en conjugación? Conjugación, profe. Conjugación. Muy bien, acá la respuesta es C, conjugación, no fecundación. ¿Sí? Fecundación es de células eucariotas. ¿Está? Bueno, ¿cuál es la respuesta acá? Dice, la resistencia bacteriana es transmisible gracias al proceso llamado, lo que dijimos recién, conjugación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije en la clase que cuando existe el proceso de conjugación en la información genética que le pasa a una bacteria a otra, se pasan la información para resistencia a antibióticos, ¿sí? Y a eso se le conoce como resistencia bacteriana. Después dice, no tiene actividad de agente infeccioso. ¿Cuál es la respuesta ahí? Carlos Ábalos, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿Cuál te parece que es la respuesta? Entre prión o provirus. ¿El prión infectaba o no? ¿Causaba o no enfermedad? ¿Sí o no? em, Sí sí, causaba, ¿verdad? Porque causaba en, enfermedad. ¿Sí? en,
En la vaca y todo eso, ¿verdad? O eso no es. Sí, exacto. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? Mm, virión o No, virus. no, provirus, Sí, ¿verdad? eso que dije, Porque, profe. Entre prión o provirus. Dije. bueno, pero vos me tenés que, bueno, te vas a ir a rendir en el examen de ingreso y le vas a decir, ¿sabes que la respuesta está entre prión o provirus? O tenés que decir la respuesta correcta, ¿verdad? Si Sí. no, bueno, entonces la respuesta es provirus. Muy bien, muy bien. Dice, de la siguiente no posee componentes proteicos, dice, en su estructura. A ver, eh, Pablo, ¿cuál es la respuesta acá, Pablo? ¿Cuál no tiene componente proteico en su estructura, dice? La C, profe. La C. ¿Seguro, Pablo? Mm, No, ¿verdad? No estás seguro. no, profe. Bueno, ¿el bacteriófago tiene o no proteína, Pablo? ¿Tiene cápside, verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí tiene, sí tiene. ¿Sí? Entonces la A no puede ser. Ahora la B dice, el agente infeccioso de Cadán-Cadán. Cadán-Cadán era producido por un viroide. Y un viroide no tiene proteína en su estructura. Solamente tiene RNA. ¿Te acordás? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Eso está en esta clase, justamente. Dijimos recién. Entonces sería la D, ¿verdad? Entonces sería la B. Muy bien. La C dice agente infeccioso de la influenza, que es el virus de la influenza, y por ser un virus sí tiene componente proteico, porque tiene cápsida. La D dice el agente causal del SIDA. El agente causal del SIDA es el VIH. El VIH sí tiene enzimas, que son proteínas, y también tiene cápsida. Muy bien. Y por último, dice, algunas células animales pierden el control del ciclo celular. Ojo que es lo que le está preguntando acá. Algunas células pierden el control del ciclo celular, dice, y se convierten en cancerosas por culpa de... Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que el cáncer era una mutación, ¿sí? En el gen, o sea, una mutación en la secuencia de ADN. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuál de estos tiene que ver con el ADN? ¿O tiene una estrecha relación con el ADN? A ver, Verónica, ¿cuál te parece a vos que es la respuesta acá? La E. La E. ¿Alguien piensa diferente acá? Acá la respuesta es la C, ¿sí? Ahí te dice, algunos animales pierden el control del ciclo celular y se convierten en cancerosas por culpa de los provirus. ¿Se acuerdan que cuando yo les expliqué lo de VIH, les dije que el VIH permanece latente dentro de la célula integrado al DNA en forma de provirus? Eso quiere decir que los provirus en cualquier momento pueden despertar y provocan una mutación en el DNA porque ese DNA está integrado con un virus y al virus que integra su DNA al DNA de la célula que está infectando se le conoce como provirus, ¿sí? Acá la respuesta es C, ¿ok? Dice el virus VIH, ¿verdad? En él podemos encontrar 8 RNA. ¿Esto en dónde era que encontramos? 8 RNA. Las 8 moléculas de RNA nosotros encontrábamos en el virus influenza. No se olviden, en el virus influenza. Dijimos en esta clase.
11 RNA, nos dijimos luego, por lo que dijimos era que el virus influenza a partir de 8 moléculas de RNA producía 11 tipos de proteínas, dijimos. ¿Sí? ¿El virus VIH tiene 2 DNA? No, tiene 2 RNA. Este sí, es la respuesta D. ¿Sí? El virus VIH tiene 2 moléculas de RNA. ¿Hasta acá se entiende? ¿Entienden todos? Sí, profe. Sí, profe. Y por último dice, ¿podemos afirmar que virtualmente toda la energía necesaria? Bueno, a ver. Jennifer, vos estuviste en el precursillo. ¿Leíste tu libro? Sí, profe, un poco. ¿Cuál es la respuesta entonces en ese último ejercicio? A ver, le puede ayudar a Jennifer. Pablo, Karen, Carlos, ayúdenle a Jennifer. ¿Cuál es la respuesta en ese último ejercicio? Todos ustedes hicieron precursillo. Para mí es la C, profe. La C, La C también para mí que es, profe. la C. Por el Sí, sol. profe. ¿Cómo? La C también. La C. Muy bien. Acá la respuesta es la C. Esto está en la página 5 de sus libros. ¿Sí? Podemos afirmar que toda la energía, dice, proviene de la radiación Tiene origen del electromagnética. sol, profe. Sí. Bueno. Y hasta acá. Hasta acá llegamos con esta parte. No sé, ¿alguna duda tienen? ¿Algo que no le quedó claro? ¿Algo que no le quedó claro? ¿O está todo bien? Todo claro, profe. Bueno, entonces, ahora son las 9:42. Tienen tiempo hasta las 10. A las 10 vamos a empezar el repaso de física. Eh, en... Espérenme que voy a dejar de grabar un ratito.